debemos abrir la palabra, que esta es la razón que nos mueve a estar presentes aquí esta noche. Y cuando abrimos la palabra de Dios, leemos en ella, en la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, los versículos 12 al 18. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 18. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos vosotros también conmigo. A lo largo de estos días, de estos 2 días, si el Señor nos permite, vamos a considerar juntos 7 temas que tienen que ver con la Iglesia en una situación o en medio de la situación actual. Probablemente alguno diga que estoy haciendo demasiado énfasis en un problema que a mi entender es un problema capital, que se llama humanismo. El humanismo no es total, absoluta, radicalmente malo en sí. Por ejemplo, el humanismo tiene un aspecto que tiene que ver con el reconocimiento del hombre. Esto es correcto. La Biblia también reconoce al hombre. El humanismo apoya la investigación científica. Esto es bueno. El humanismo recupera del pasado valores literarios, por ejemplo, o valores artísticos que el hombre ha expresado. Es correcto. El gran problema del humanismo es el aspecto filosófico y religioso que el humanismo plantea en el día de hoy. No hace mucho tiempo, aproximadamente un siglo o siglo y medio, probablemente un siglo y medio, filósofos alemanes comenzaron a hablar de la era postcristiana. Y estos filósofos llegaron a una afirmación tremenda. Ellos dijeron: señores, hemos entrado en la era postcristiana. ¿Qué querían decir con esto? El cristianismo ha dejado de ser, no tiene razón de ser, ni tiene valores para esta sociedad. Necesariamente hemos de avanzar a una nueva era, en donde el cristianismo queda simplemente en el recuerdo, y es valorable conforme a lo que representó en la civilización pasada. Los elementos, los principios cristianos, decían estos filósofos literalmente, son asuntos obsoletos. Es decir, han quedado ya desfasados. Esta afirmación tan peregrina, tan extraña, dio paso a lo que se llama la nueva era. Creo que todos vosotros conocéis esto. Nueva era es una manifestación religiosa que descansa en el principio en que Satanás pronunció o propuso al hombre en el huerto de Edén. Concretamente, nueva era dice: vosotros sois como Dios. Y en este sentido apela al hombre y dice: todo cuanto tú quieras realizar, lo vas a hacer. Y esto da paso a una filosofía muy actualizada que varía indudablemente porque se asienta en relativos, varía día a día y produce problemas gravísimos en nuestra sociedad. Decía el otro día, quiero repetirlo esta noche, voy a hacer una introducción un poquito más larga sobre este tema y no voy a mencionar más humanismo a lo largo del Congreso, salvo para definir lo que él piensa con relación a los temas. Se ha llegado a una cuestión que la misma Organización de Naciones Unidas ha propuesto, que es la tolerancia. ¿Es bueno la tolerancia? Sí, señor. Ser tolerantes siempre es bueno. Ser intransigentes siempre es malo. Ahora, la tolerancia actual no consiste, como dije el otro día, en vive tú y deja vivir a los demás. Esta es una tolerancia más o menos razonable.
Ser tolerante hoy es estar de acuerdo, apoyar y decir que es válida la propuesta de vida de cualquier otro y afirmar que esa propuesta de vida, ese proyecto de vida, es tan válido como el tuyo. Ser tolerante es dar apoyo a la acción del hombre, porque esta filosofía tremendamente perniciosa, absolutamente confusa, dice que el hombre y su obra son inseparables y que la obra es la expresión del hombre. Por tanto, ir contra la obra es ir contra el hombre. Y ya no estamos siendo intolerantes cuando tú dices que lo que otra persona propone no es correcto. Hemos entrado en algo mucho más grave, en la intransigencia. Y de ahí al delito de ir contra la sociedad solamente hay un paso. En la medida que el listón del relativismo descienda, estamos incursos en una situación semejante. Yo no sé si todos vosotros conocéis que un pastor noruego está procesado porque dijo públicamente en su iglesia que la homosexualidad no es simplemente una conducta diferente, sino un pecado gravísimo y una ofensa contra la humanidad. ¿Lo han procesado? ¿Por qué? ¿Por ser intolerante? No. ¿Por ser intransigente? No. Por ser homófobo. Y ahí tenéis una nueva palabra acuñada que tiene que ver con tener rabia al que es del mismo, de lo mismo, y por tanto está siendo procesado y está siendo juzgado. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, ¿qué va a hacer la Iglesia de Cristo frente a una sociedad así? Yo no lo tengo enormemente claro. No me importa lo que el humanismo y las leyes digan. Mi vinculación es con la Biblia. Y si la Biblia me dice que esto es blanco, yo no puedo decir que es negro, aunque sea procesado. A veces sonreímos un poco y decimos, bueno, estos son experiencias del otro lado del charco, está muy lejano de llegar a nosotros. Quiero advertiros que la religión final de la historia de la humanidad es humanismo céntrico absoluto, o si tú quieres, antropocentrismo dentro del humanismo. Satanás tiene un proyecto. ¿Cuál es? Sentar un hombre ¿dónde? En el trono de Dios. Humanismo. Y cuando leemos el Apocalipsis, Juan nos dice que una de las marcas características de ese sistema es el 666. Y claro, ahí tenemos un problema gravísimo. ¿Sabéis cuál? Juan, con toda seguridad, escribió 666 en números. Un copista posterior llegó a ese 666 y viendo que todo el entorno es literario y no numérico, trasladó el 666 ¿a qué? A 666. 6 es el número del hombre. 666 es el superlativo hebreo. Por tanto, lo que está diciendo es hombre, hombre, hombre. ¿En oposición a qué? A santo, santo, santo del Antiguo Testamento. El humanismo viene con estas propuestas, trae problemas gravísimos dentro de la sociedad, y el humanismo, como sabéis bien todos, necesita una base pseudo-religiosa, lo mencioné el otro día, para validar sus teorías y apartar, marginar a Dios de la existencia de la humanidad. Y esto se llama evolucionismo en cualquiera de sus manifestaciones. Cuando tú liberas a la sociedad del valor absoluto que es Dios y estableces para ella valores relativos, desaparece en primer lugar la virtud, en segundo lugar la moral, y la manifestación inmediata es la violencia. Nuestra sociedad es una sociedad violenta en todos los órdenes y en todos los aspectos. Frente a esto, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? ¿Qué entiende la Iglesia? ¿Qué oposición o qué lugar la Iglesia de Cristo debe plantear y presentar en un mundo como este? La Biblia y el humanismo son incompatibles absolutos. Y el conflicto entre las dos posiciones es inevitable. ¿El hombre es libre? Sin duda alguna. Pero no puede hacer cuanto desee, porque eso no es libertad. La libertad no es hacer lo que quieres, es hacer lo que debes, que es muy distinto.
Y el gran concepto de libertad, conforme al pensamiento de Dios, es este: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La plena libertad consiste en que, pudiendo permanecer en su eterna condición divina, toma libremente la decisión de hacerse hombre para venir al encuentro del hombre y realizar nuestra redención. Ahora, dentro de las propuestas humanistas de libertad, haz lo que quieres, la Biblia habla de santificación. Eso es, haz lo que debes. Y el pasaje que leíamos esta tarde nos introduce frente a una demanda que es irrenunciable absolutamente para el creyente. Quiero introducir esto, queridos hermanos y queridas hermanas, afirmando una notoria verdad bíblica. Santidad no es opción de vida. Santidad es condición de vida. No somos santos o no somos santos porque debemos ser santos. Somos santos porque Cristo es santo. Y en la medida en que Cristo se hace vida en tu vida, la santidad de Cristo se te comunica a ti. Luego no podemos decir, bueno, sé lo más santo que pueda. No, no. El creyente que es creyente es santo o no es creyente. Y practica la experiencia de santidad en todos los aspectos de su vida porque está vinculado con Cristo. Cuando estudiamos este asunto, necesariamente debemos ver tres cosas. Primero, ¿qué es la santificación? Segundo, ¿cuáles son las manifestaciones de la santificación? En tercer lugar, ¿cuál es la consecuencia de la santificación? Primeramente, pues, la santificación. Voy a extenderme un poco más en este primer punto, reduciré muchísimo en el segundo y prácticamente no voy a hacer nada más que mencionar dos o tres cosas en el tercero. El creyente experimenta en su vida un cambio de condición. Versículo 12, la primera parte. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. El nuevo nacimiento entra precisamente a la experiencia del hombre por una obediencia. Y el hombre natural, el hombre no regenerado, la persona que no tiene a Cristo en su vida, no puede practicar la obediencia en la dimensión que Dios demanda por una razón, su propia condición natural. Leo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Notad que el versículo habla de una vinculación, de relación directa, de herencia recibida. Se habla de hijos, éramos hijos de desobediencia. Ahora, cuando Dios por su gracia llama a una persona a salvación, lo capacita para obediencia. El apóstol Pedro en su carta primera, capítulo 1 y versículo 2, dice estas palabras: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Ese verbo obedecer no está en el texto griego. En el texto griego hay un sustantivo. El texto griego dice literalmente santificados por el Espíritu Santo para obediencia. Es decir, el creyente no está llamado a obedecer, está llamado a vivir una nueva naturaleza que es la naturaleza de obediencia. Por tanto, el creyente tiene la capacidad, contraria al resto de los hombres no regenerados, de obedecer la voluntad de Dios. Vosotros sabéis que el verbo expresa acciones puntuales que se establecen en el tiempo. Cuando yo digo obedecí, no estoy obedeciendo hoy, es un pasado. Cuando digo obedezco, es una acción continuada mientras dura el presente. Cuando hablo de obedeceré, tiene que ver con algo que se va a producir en el futuro. El sustantivo
engloba y manifiesta una propiedad natural de aquello que nos estamos refiriendo. Por tanto, ¿un obediente qué es? Un obediente es el que obedece antes, ahora y después. Somos llamados a una nueva experiencia, a una experiencia de obediencia, transformados por la gracia. Quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que la transformación de la gracia cambia a los hijos de desobediencia en hijos de obediencia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis. Literalmente, no podéis conformaros a los deseos que teníais antes, cuando estabais en vuestra ignorancia. El creyente, lo dije el otro día, alguien se extrañó, luego lo entendió claramente. El creyente no es distinto al mundo, ni es diferente al mundo. El creyente es contrario al mundo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo tiene una naturaleza y el creyente tiene otra. De otra manera, el creyente es incompatible con el mundo. De la misma manera que tú no puedes conseguir que un pájaro viva debajo del mar o un pez viva en la rama de un árbol, de la misma manera, un creyente renacido por gracia, salvo por gracia mediante la fe, renacido por la acción del Espíritu Santo, tiene una vida que es incompatible con el mundo. Por eso Pedro dice, ahora sois hijos obedientes, no adoptéis la forma que teníais antes, cuando estabais en el molde de la desobediencia. La salvación demanda un cambio de vida. Escucha otro texto. Yo quiero descansar siempre en la Escritura cuando hago una afirmación. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Si ahí Pedro dijese, sed santos, ¿cómo yo soy santo?, estaríamos hablando de imitación. Hay un modelo y ahora yo me adapto al modelo y soy como él. No es eso. Pedro lo que está diciendo es que como Cristo, que es santo, ha venido a ser experimentalmente tu propia vida personal, tú eres santo porque no hay posibilidad de alteración. Porque como Él es santo, no te queda más opción, no me queda más opción que ser santo porque Cristo es santo. El cambio en la esfera de la santificación no se produce por esfuerzo personal. Solo es posible por identificación con Cristo. De nuevo yo quiero afirmar esto. Es una realidad bíblica que históricamente hablando en los últimos 40 años ha desaparecido del concepto del mundo evangélico conservador. Yo no alcanzo ninguna posición de santidad ni de santificación que no sea por vinculación con Cristo, porque para mí el vivir ¿qué es? Cristo. Y ese cambio operativo de reorientación espiritual se produce por un hecho sustancialmente poderoso como es la potencialidad de la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, por esa cruz de Cristo, yo he quedado anulado en mi propio régimen de arrogancia espiritual y mi yo es puesto a un lado y el tú de Dios que es Cristo es colocado en mi vida. Y Pablo dice, ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive? Vive Cristo en mí. Como Él es santo, yo si vivo a Cristo, tengo necesariamente que ser santo. Ahora, el paso siguiente es entender que el cristiano es hijo de obediencia. Notad que la obediencia es algo continuado. Pablo dice aquí en este versículo, como siempre habéis obedecido. Quien ama a Cristo, y nadie puede amar a Cristo si no tiene el Espíritu Santo en él, ¿esto es claro? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no por el Espíritu Santo. Nadie puede amar a Cristo en la medida en que Dios quiere que sea amado Cristo si no es por el mismo amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Por quién?
por el Espíritu Santo. Ahora, escuchad bien esto, por favor. Nosotros cantamos muchas veces, te amo, Señor. ¿Cómo? Con el corazón. Nosotros decimos, cuánto te amo, oh Dios. Y entramos, perdonadme, a veces en un medio trance espiritual y nos quedamos colgados ahí como si estuviésemos caminando por las esferas celestiales. Cristo dice, mira, no son palabras, ¿sabes? El que me ama, a mí, guarda mis mandamientos. Luego, no es una vida de obediencia el domingo por la mañana o el jueves por la noche. Es una vida permanente, porque los mandamientos de Cristo son, algunos de ellos, inmediatamente realizables si persisten en la experiencia cristiana en cada momento. Por ejemplo, este es mi gran mandamiento que os doy. ¿Qué? Que os améis los unos a los otros. ¿Cuándo? Siempre. En cada instante. En el momento en que tú dejas de vivir a Cristo, dejas de amar. Por tanto, para poder llevar adelante la vida de santificación en obediencia, necesariamente tenemos que vivir a Cristo, que nos capacita por el poder de su Espíritu para llevar adelante la experiencia de santificación que es obediencia en esa esfera de seguimiento al Señor. El creyente comienza a obedecer si quiere ser salvo. La salvación no es simplemente una decisión personal de entrega, es un acto de obediencia sublime. La invitación del Evangelio, queridos amigos, queridas hermanas, no es un ruego que Dios hace. El Dios de la Biblia no ruega por nada. La invitación del Evangelio no es una oferta simplemente que Dios hace. La invitación del Evangelio es un mandamiento que Dios establece. Está siempre en imperativo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí es un verbo en imperativo. Cuando tú rechazas la invitación del Evangelio, no desprecias una invitación, quebrantas un mandamiento. Por tanto, para entrar en la experiencia de la salvación, tenemos que entrar en la dinámica de la obediencia. Pablo habla de esto de una forma muy clara en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Notad que la salvación es un acto de obediencia. Algunos no obedecen ¿a qué? Al llamado del Evangelio. Luego el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1, 8, 9, Dios tiene un juicio, un castigo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso Jesús dijo, el que cree en mis palabras, el que obedece a mi palabra, tiene vida eterna, pero el que rehúsa, rechaza, se niega, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, el Espíritu Santo me ha capacitado a mí para dar un paso superior a mi propia naturaleza, y en obediencia creí. ¿Con qué creí yo? ¿Con el cerebro? No. El Evangelio se cree con el corazón. Ahí tenemos el segundo elemento. Lo que yo rindo a Cristo no es mi intelecto. Yo conozco muchísimas personas en el mundo que están convencidos que son pecadores. Nadie se salva por saberse perdido. Solo se salva el que se siente perdido. Solo cuando la luz de Dios brilla en el interior del corazón del hombre y la cruz resplandece de una forma especial y el Espíritu Santo te hace sentir tu miseria, clamas por salvación, mientras tanto no. De manera que inmediatamente que entras en la dinámica de obediencia para salvación, continúas en ella para santificación. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. La obediencia es continuada. Mirad lo que dice Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido. No solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. Presente o ausente, Pablo, la iglesia obedecía. ¿Por qué? ¿Pero acaso no hay evidencia de que en la iglesia en Filipos había algunos que rechazaban absolutamente a Pablo? ¿No es verdad que algunos predicaban el Evangelio? ¿Por qué? Por contención. Entonces, ¿cómo dice que obedece? Obedece prioritariamente porque la vida cristiana es necesariamente una vida de obediencia. Y hay momentos de declive espiritual, momentos de tropiezo, pero la esfera de la santificación solo es posible desde la esfera de la obediencia, y esta es la ocupación prioritaria. Quiero deciros, recordaros lo que todos vosotros sabéis. Salvación es un término que comprende 3 estados o 3 momentos. Salvación en el pasado comprende esencialmente la justificación. En ese acto de justificación, el creyente es separado de la pena del pecado. Y nosotros, en razón de la justificación, miramos al cielo de Dios desprovisto ya de ira para nosotros, porque Cristo la llevó. Y decimos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora viene la salvación experimental en el tiempo presente, en cuya experiencia el creyente es liberado del poder del pecado. ¿Cómo? Mediante el poder de la cruz. Yo soy salvo y soy santo, separado para Dios, y soy santificado para un ministerio de experiencia de salvación en el tiempo presente, mediante el poder que Dios me da en la dinámica del Espíritu Santo para que pueda llevar a cabo esa operatividad de obediencia. Y en el futuro, el tercer nivel de salvación tiene que ver con la glorificación, en cuyo momento el pecador será retirado para siempre de la presencia del pecado. Leo la Escritura y miro el cielo y dice, allí no hay mancha. Veo las promesas o la expresión de Pablo en relación con la iglesia y dice, Dios la va a presentar a sí mismo como una esposa santa y sin mancha. Luego, en ese momento, ya por la eternidad, por toda la perpetuidad del tiempo con Dios, nosotros viviremos en santidad absoluta, que es obediencia absoluta a Dios. Bueno, dicho todo esto, debemos concluir con una definición sencilla. ¿Qué es la santificación? Santificar es un verbo que significa poner aparte. Santo es el puesto aparte. Esta es la consecuencia esencial de la salvación. Jesús lo dijo de esta manera, mira, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Antes pertenecían al mundo, y de pronto la acción salvífica de Dios toma a esos que están en el mundo y los retira para una posición espiritual nueva. Pablo lo dice en Colosenses 1:13, hemos sido liberados del poder de las tinieblas y trasladados, puestos, llevados al reino de su amado Hijo. Esta experiencia conlleva necesariamente una posición. El estado del creyente es en Cristo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La santificación es delante de Dios una experiencia consumada, tanto como la justificación. Bueno, alguien me va a decir, pero ¿cómo es posible entender esto? Un creyente que peca está en la senda de la santificación, no está practicando la santificación. Pero posicionalmente Dios nos ha declarado santos en Cristo. Y en razón de eso nos ve aceptos en el amado. ¿Comprendéis esa diferencia? Nos hemos reunido esta tarde y hemos cantado unos cánticos de alabanza. ¿Dios se ha sentido satisfecho de la gloria tributada por su pueblo? Sí, sin duda. ¿Por qué? ¿Porque somos cristianos evangélicos de las asambleas de hermanos? No por eso, sino porque Él nos ve posicionalmente santos ¿en quién? En su Hijo. Y por eso tiene complacencia. El Padre dijo a su Hijo, cósmicamente lo presentó así, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
todos aquellos que están en el Hijo son de la misma forma tratados por el Padre. La complacencia de Dios en medio de nuestras miserias consiste en nuestra privilegiada posesión. Estamos en el Hijo. Y al final de todo, la perfección absoluta de esta vida propuesta por Dios es la glorificación, donde no habrá mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo puedo vivir yo esa santificación? Escúchalo, por favor. Para mí, el vivir es Cristo. Indudablemente, la advertencia solemne exige una separación del salvo del pecado. Leo primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Baste ya al tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquí está una diferencia. Antes teníamos una forma de vida propia del mundo. Ahora el mundo se siente muy molesto con nosotros porque tenemos una forma de vida no distinta, contraria a la de ellos. Pongo un ejemplo muy sencillo porque lo tocaré al final. Cuando Cristo vino al mundo de los hombres, Él proclama en su mensaje: yo soy la luz del mundo. La luz brilló en las tinieblas, dice Juan, ¿no es esto? Luego, cuando una luz se enciende en medio de un lugar de podredumbre, de mancha, de suciedad, la luz pone de manifiesto ¿qué cosa? La suciedad. Si tú tienes un traje sucio y apagas las luces, nadie ve tu suciedad. Y tú puedes simular limpieza, puedes aparentar santidad, puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando tú enfrentas esa vida a la luz de Dios, no hay forma de ocultar lo que eres. De ahí que Cristo, a aquellos arrogantes de su tiempo, hipócritas de condición, que vivían una vida de santidad externa, aparentando, haciendo, cumpliendo, esforzándose, no sé en qué, Cristo les dice: sois unos hipócritas. Y ellos dijeron: ¿cómo nos llamas así? Somos hijos de Abraham. Y Cristo dice: ¿hijos de Abraham? Vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre estáis haciendo. Hermanos míos amados, cuando Cristo no brilla en el seno de la Iglesia, cuando la luz de Dios no se manifiesta en la vida de cada creyente, cuando el Hijo de Dios con su luz admirable e infinita no resplandece, automáticamente caemos en religión. Y establecemos un sistema para aparentar lo que no somos, para aparentar una manifestación externa de la que Dios siente repugnancia. Porque la única vida cristiana posible es vivir a Cristo en el poder del Espíritu Santo. La santificación, además, y termino con esto, dejo los otros puntos de este primer punto ahí. La santificación es imprescindible para el ejercicio del sacerdocio cristiano. ¿Quiénes son sacerdotes cristianos? Todos salvos por gracia mediante la fe, hombres y mujeres. No hay un sacerdocio cristiano masculino y un sacerdocio cristiano femenino, hay sacerdotes en Cristo. Y estos sacerdotes en Cristo tienen que ofrecer a Dios sacrificios espirituales, ¿verdad? Lo dice Pedro, lo dice la Biblia. Y Pablo habla de algo muy simple. El sacerdote, en diálogo con Dios, tiene que levantar manos santas. ¿Cómo son esas manos santas? Sin ira ni contiendas. En nuestro mundo, mundo religioso, mundo lejos de la vivencia con Cristo, no podemos levantar siempre manos sin iras ni contiendas. Esta es la evidencia más palpable de la santidad. Decimos que lo contrario a santidad son las obras de la carne, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Está bien, son. Pero no menos obras de la carne son pleitos, celos,
iras, contiendas, divisiones. ¿Son o no son obras de la carne? Tenemos que recapacitar sobre esto, mis amados hermanos. La religión cubre con un manto de hipocresía y ciega con una luz que no es la de Dios todo este sistema para aparentar lo que no se es delante de Dios. Es hora de hacer un alto en nuestra vida y preguntarnos realmente en dónde está nuestra propia santificación. ¿Tenemos alguna disculpa? Alguien me va a decir esta noche, bueno, es que la vida de santidad, tal como la Biblia establece, oye, es verdaderamente difícil, Es un problema muy serio. Y yo conozco muchas personas que viven enormemente angustiadas buscando una santificación por Él. Y nunca la van a conseguir. Están corriendo detrás de sistemas. Están acudiendo a historia. Están viviendo el pasado. Están haciendo no sé qué cosa y se olvidan que la santificación no es el resultado del esfuerzo del creyente. Porque Pablo dice a continuación en el versículo siguiente, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Tú te das cuenta lo que es eso? Es el texto más gozoso de todo el Nuevo Testamento. Yo salgo de las losas que se me ponen encima y empiezo a vivir la impresionante vida de libertad. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí y el Espíritu Santo de Dios produce en el interior de mi vida el poder, ¿para qué? Para llevar una vida santa. Y me conduce en un querer, en un accionar en ese sentido. Quiero decirte, mi amado hermano, que la angustia vital del cristianismo de nuestros días obedece a que hemos cambiado comunión con Cristo por religión de Cristo. Es necesario una reflexión en esto. Y Dios llama a su pueblo en Argentina, en España, en todo el mundo, a un alto, a una pregunta seria. ¿Hemos entendido realmente qué cosa es la santificación o no? Hace muchos años, en España había un conflicto entre si la mujer podía pintar los labios o no. Aquello era la guerra de las Navas de Tolosa, no sé si vosotros os suena lo que es eso. Una guerra tremenda. Y uno de los hombres de Dios más conocidos en España entonces, predicando sobre santificación, dijo esta frase: prefiero una mujer con los labios bien pintados y una lengua corta que no al revés. No son formas, es fondo. No son cuestiones de afuera, son cuestiones de adentro. Porque las cuestiones de afuera vienen por las cuestiones de adentro. Porque Dios dice, Cristo dijo, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Ahora, la manifestación de la santificación. El modo de vida en la santificación lo dice Pablo en el versículo 14. Haced todo como, sin murmuraciones ni contiendas. Murmurar es una palabra aquí, la raíz de esta palabra murmurar significa literalmente sin quejarse. La actitud de los creyentes griegos contra los hebreos a causa del reparto de los fondos, ¿qué hacían ellos? Se quejaban. Ahí tienes la misma palabra. La actitud de Israel en el desierto, ¿cuál fue? La misma. Ellos se quejaban permanentemente de Dios. Hay quejas continuadas en el pueblo de Dios que no vive en el poder del Espíritu Santo. Este será el tema del último día, si el Señor lo permite. Quiero deciros, mis amados hermanos, que cuando el pueblo de Dios abandona el control vital del Espíritu Santo de Dios, cambia precisamente su experiencia en la gracia por la experiencia en la queja. Tú visitas una iglesia, hablas con los líderes, no importa qué, una escuela dominical, no importa qué tipo de líder. Siempre hay una queja. Si supieras. Y que... Mira, escucha una cosa. No hay ni una sola promesa de bendición para el que se queja. Hay promesa de bendición para el que llora. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Luego la vida de santificación es una vida sin
quejas. Segundo, sin contiendas, discusiones y conflictos entre hermanos, porque el que ha sido separado verdaderamente del mundo no vive la acción de la carne. El pueblo evangélico en los últimos 40 años ha perdido enormes valores, maestros de la Biblia, simplemente por contiendas que se generaron en su entorno. Hay un ánimo maligno, malévolo, de desprestigiar al que sirve a Dios. Y es hora de que esta carcoma espiritual que manifiesta en evidencia la carne concluya en la vida ¿de quién? ¿De quién? De los que viven en santidad para Dios. Yo te voy a poner un ejemplo un tanto extraño. Supongo que nadie se enojará de este ejemplo. ¿Tú te imaginas a Jesús, nuestro Señor, llamando un día a Juan y diciéndole, ven acá, te voy a contar lo que está haciendo Mateo? ¿Tú te imaginas eso? No entra en nuestra cabeza. El Cristo de la Biblia es transparente, es así, es abierto, es directo, denuncia el pecado, sin duda alguna hay que hacerlo, pero es el Cristo de la gracia que entiende que los hombres son hombres y tienen problemas y tienen defectos. La tragedia de nuestro mundo evangélico está en ensalzar los defectos y en rebajar las grandezas, cuando la grandeza es de Dios y el defecto es del hombre. Oh, mis hermanos amados, es tiempo de cambio, es necesaria una renovación en este pensamiento dentro de las iglesias. ¿Cuál es la consecuencia de este modo de vida? Mira, el que vive sin murmuraciones y sin contienda es, versículo 15, irreprensible. ¿Sabe lo que significa? Nadie puede señalarlo con un dedo. No hay forma de señalarlo. Lo importante es que seas irreprensible, no delante de un grupo que te apoya, delante de Dios que te ve. Hace mucho tiempo que en mi ministerio he tomado una solemne decisión y pido al Señor de gracia que el día que yo no cumpla esa decisión hecha en su presencia, me retire del ministerio. Yo no voy a dar cuenta de mi ministerio delante de los hombres. Voy a dar cuenta delante del Señor. Y lo que yo quiero es, cada día al final de mi servicio, saber que he hecho las cosas muy imperfectamente, pero conforme a su voluntad. Segunda consecuencia, irreprensibles. ¿Qué más dice Pablo ahí? Honestos, sencillos, sin doblez, desprovistos de hipocresía. No es el abrazo o la mano que te estrechan con mucha sonrisa y te desprestigian en la espalda. El creyente tiene que ser transparente, sin nada que ocultar, porque así era Jesús. ¿Qué más? No solamente honestos e irreprensibles, sino también limpios, sin mancha. Quiere decir, libres del poder del pecado. La Biblia dice, Romanos 6:18, libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La limpieza es la forma natural de la santificación. Y Pablo dice algo más, luminosos, resplandecientes, brillando en un mundo en medio de tinieblas, transmisores de luz. ¿De qué luz? De la luz de Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, e inmediatamente dijo, vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Luego, el creyente brilla por identificación, por comunión, no por mandamiento. En Galicia, mi tierra, hace muchos años, los campesinos se alumbraban con algo llamaban allá el quinqué. Era un farolito hecho con 4 cristales, un aparato cuadrado, con 4 cristales, ponían dentro una lámpara de aceite, con una mecha, encendían y se alumbraban con eso. En los tiempos aquellos, la pobreza en España era muy grande y había que aprovechar para la mecha del farol cualquier trapo que encontraban. Algunos se empapaban bien de aceite, otros no.
¿Tú sabes lo que pasaba cuando no se empapaba bien de aceite el trapo? Humeaba. De modo que el hombre salía con su farol de casa e iba viendo que a medida que iba avanzando por el camino, cada vez menos luz, cada vez menos luz, cada vez menos luz. ¿Sabe lo que hacía? Paraba un momento, abría el farol, tomaba algo y limpiaba los cristales. ¿Para qué? Para que la luz del interior saliera al exterior. Mientras tú tengas o yo tenga en mi vida algo que corresponde a la carne, la luz de Dios no sale del interior. Y el mundo continúa en tinieblas, extasiado, asombrado de ver que los cristianos son gente muy rara, porque va a la iglesia cuando la gente va al campo o a la playa. Pero solamente esa es la diferencia. Lo que necesitamos es un mensaje tan visible de Cristo que el mundo vea brillar a Jesús en silencio en cada una de las vidas de los cristianos. El esfuerzo del creyente, ¿acaso entonces el creyente, alguien me va a decir, entonces el creyente no necesita hacer ningún esfuerzo en la santificación, ¿verdad? Es un mueble que se sienta ahí y ya que Dios lo hace, lo haga. No, señor. Pablo dice con toda claridad, ocupaos, prestad atención, dad prioridad ¿a qué? A vuestra santificación. Las fuerzas que el creyente tiene para esto no son suyas, son de Dios, ¿verdad? En cualquier tramo de la vida cristiana. Las fuerzas de un erudito que puede expresar correctamente un idioma son fuerzas de hombre, pero no son fuerzas de Dios. Tú puedes escuchar un sermón impactante en cuanto a formación del sermón y a expresión del sermón, pero nunca sentirás el poder de Dios en la vida de alguien que no tiene a Dios en su vida. Necesitamos recuperar el poder. ¿Y cómo recupero yo el poder de Dios en mi vida? Escucha lo que dice el profeta. Dios multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ningunas. Qué extraño es Dios. Las matemáticas de Dios son enormemente raras y difíciles de entender, porque cuando tú multiplicas una cantidad por cero, ¿cuánto te da? Cero. Y si tú multiplicas una cantidad muy grande por cero, ¿cuánto te da? Cero. Y Dios dice, mira, yo quiero multiplicar tu cero por mis fuerzas para que tú seas nada y yo sea todo en ti. Y te voy a dotar de las fuerzas necesarias en la medida en que tus fuerzas no se manifiesten y tú te des cuenta que no tienes ninguna fuerza. Oh, mis hermanos queridos, asusta ver a personas trabajando en la obra de Dios con sus fuerzas personales, manifestando una impresionante arrogancia delante de la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes hombres. Está necesitando de hombres que dicen al Señor cada mañana, mira, Señor, mis manos están vacías. No soy nada sin ti. Cuando esto se produce, llegamos a una consecuencia final y a una conclusión. Lo hacemos con vistas a que, yo hago esto porque, claro, cuando llegue a mi iglesia y dé el informe del ministerio que yo hice a lo largo de este tiempo, me van a decir, qué barbaridad, ¿cuánto has hecho? Oh, qué hipócrita sería si soy así. Otros por otra razón, algunos están tratando arduamente de defender no sé qué tipo de principios y de esforzarse en no sé qué tipo de camino. Pablo dice, haz todo esto con vistas, versículo 16, al día de Cristo. Tú y yo tenemos que enfrentarnos con Cristo en algún momento de nuestra vida. Y decididamente tendremos que enfrentarnos con Él al final de nuestra trayectoria. ¿Delante de qué? Del tribunal de Cristo. No valen tapujos allí, no valen apariencias allí, solamente realidades y nada más que realidades. La Biblia dice que Dios reconocerá la obra hecha sobre bases de piedras preciosas, oro o plata, pero quemará todo aquello que se ha hecho con madera, heno o hojarasca. Estando una vez en Madrid, en los estudios de la Bronston que había en España, visitaba esos estudios una noche que se rodaba una película de vaqueros. Y cuando llegué al estudio, me impresionó aquello.
Era un pueblo del oeste literalmente construido. Las calles, los caballos, la gente que iba, que venía, hasta el viento que movía esas ramas, esas retamas de desierto. Y yo miré aquello y dije, ¡qué barbaridad! ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Al otro día volví al estudio. En pleno día, nadie estaba rodando, no había luces, no había focos. Solo la luz del día. ¿Tú sabes lo que era aquello todo? Maderas pintadas por delante, sujetas a barras de hierro por detrás. Pura apariencia. Cristo va a mirar tu obra y la mía. Y los ojos de Cristo van a profundizar más allá de lo que tú y yo quisiéramos. Y van a quemar con su llama lo que no ha sido hecha con sus fuerzas, sino con las mías. La vida cristiana en santidad es gozo pleno. El apóstol dice ahí, por tanto, gozaos y regocijaos.